Quiero darles otra vez una especial bienvenida a esta clase número 7 de este estudio que estamos llevando con sacrificio adelante del libro de Job. Y digo con sacrificio porque este libro no es algo sencillo. Los diálogos cada vez van a ser más profundos entre Job y sus amigos y por supuesto, como les dije al principio, después también interviene directamente Dios. Así que es un libro complicado, es un libro profundo, es un libro donde tenemos que extraer, porque la hay, mucha palabra de Dios para nosotros. Por eso vamos a comenzar a partir de esta clase a ver si podemos identificar en cada uno de los diálogos o la parte de un diálogo que podamos ver en la clase, un tema específico que podamos profundizar. Ahora les cuento cuál va a ser el tema de esta clase, pero como siempre vamos a la primer placa, especialmente para las personas que por ahí empiezan acá directamente en la clase 7, aunque siempre, por supuesto, les recomiendo que si les interesa el libro de Job, luego comiencen con la clase número 1, porque vamos arrastrando muchas ideas que no las vamos a seguir repitiendo, porque si no estaríamos estancados siempre en el mismo lugar. Bueno, pero esta placa, a manera de repaso, decíamos que el libro de Job nos da un ejemplo de una paciente y absoluta confianza en Dios. Una persona que confía en Dios con paciencia hasta las últimas circunstancias. Y miren que la pasó difícil, ¿eh? Nos habla también del sufrimiento humano. Por supuesto, este es un tema que se maneja durante todo el libro, pero que nosotros ya lo explicamos allí por ahí por la clase 2 o por la clase 3, el concepto bíblico del sufrimiento, el por qué sufrimos. Luego nos recuerda algo sumamente importante que sí quiero hacer hincapié en esto antes de continuar con la clase. Dios está en control de todas las cosas que nos pasan, aunque pareciera que no lo está. Estoy hablando básicamente de las cosas que le pasan a sus hijos. Si usted es cristiano, si usted tiene a Cristo en su corazón, puede estar totalmente seguro que Dios está en control de lo que a usted le pasa. Dios está en control de todas las cosas que suceden en el planeta, en el mundo, en todas las épocas, pero presta un cuidado especial para sus hijos y por supuesto tenemos la promesa de que todo ayuda a bien. Así que este libro nos anime a descansar en el Señor, a confiar en Él, a pesar de que las circunstancias que nos rodean están diciendo lo contrario, están diciendo esto es un caos total, estoy en medio de 1000 problemas, tranquilo. Confianza en el Señor. Lo estamos aprendiendo de Job. No creo que ninguno de nosotros pueda pasar un dolor tan profundo como el que pasó Job y como él en ese dolor nos enseña la absoluta confianza sabiendo que Dios está en control de todas las cosas. Bueno, y vamos a avanzar. El tema que pude extraer hoy de esta parte del diálogo es el tema de la misericordia. Y vamos a tratar de ir viéndolo, por supuesto, en el estudio del libro de Job, pero también nos vamos a trasladar un ratito al Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque como dijimos, muchas cosas se plantean en el Antiguo Testamento bajo la ley, o en este caso incluso antes de la ley, porque como decíamos, el libro de Job Moisés lo escribió antes de escribir la ley. O sea, todavía no había escrito ni el Pentateuco. Muy probablemente no había escrito ni siquiera el Pentateuco, o sea, no había escrito el Génesis cuando había escrito este libro de Job. Entonces, estamos hablando de que muchas cosas se plantean en el Antiguo Testamento y tienen recién una respuesta, una resolución en el Nuevo Testamento. Por eso nosotros vamos constantemente para estudiar el Antiguo a ver el Nuevo Testamento. El tema de hoy, la misericordia. Entonces, avanzamos. Hoy vamos a leer una segunda parte del
del diálogo o del monólogo, podríamos decir, de Elifaz. El primero de los amigos que comienza a hablar luego de esa semana de silencio, compartiendo el dolor. Primero hubo unos días que se sentaron simplemente sus amigos a llorar con Job porque lo veían tan atribulado que no podían ni hablar, y era mejor que no hablaran, porque la verdad cuando hablaron empezaron a meter la pata y no dejaban de sacarla, cada vez más profunda. Entonces creo que lo mejor de sus amigos era esa semana que estuvieron en silencio acompañando a Job en su dolor. Pero bueno, resulta que comenzaron a hablar, comenzaron a dialogar, aunque como les comento parecen como bloques de monólogos. Entonces primero un gran monólogo de Elifaz, luego responde Job, otro gran monólogo, después otra vez Elifaz, y así sucesivamente se va dando este diálogo entre Job y sus amigos, entre los distintos participantes. Entonces acá continúa hablando Elifaz, ya lo habíamos visto en la clase anterior, y acusando, o sea, continúa acusando a Job de haberse buscado lo que se recibió. Recuérdense que un poco la forma de pensar de la época era que uno era responsable de lo bueno o de lo malo que le pasara de acuerdo a cómo era. O sea, si era una persona mala, definitivamente Dios iba a permitir que viniera un gran castigo sobre esa persona. Y si era una persona buena, bien, Dios iba a bendecirlo. Entonces, ese era el concepto. Quiere decir que si una persona tenía un problema, si una persona pasaba por un sufrimiento, por un dolor, todos alrededor decían, wow, no sabemos en qué pecó, pero seguro que pecó. Porque si no, no le estaría pasando esto. Ya vimos que esto era totalmente falso. Ese pensamiento de la época no se ajusta a la realidad de lo que es Dios y de lo que Dios vive con cada una de sus criaturas en la relación que tiene con nosotros. Pero bueno, Job constantemente le decía, no muchachos, yo no hice nada, soy inocente, no me busqué esto que me está pasando. Pero era como que Elifaz y todos sus amigos tenían los oídos tapados a lo que Job decía. Entonces, sigue hablando sin escuchar que Job dice, soy inocente. Entonces, bueno, vamos a leer algunos versículos del capítulo 5. En realidad creo que estos versículos del 3 al 27 están todos. Hoy vamos a leer bastante. Por supuesto, estamos estudiando la Biblia, como lo digo siempre, si no leemos la Biblia no podemos estudiar la Biblia. Así que a leer la Biblia, y estamos leyendo de la nueva versión, nueva traducción viviente. Luego voy a explicar algo, no sé si hoy o en la clase que viene, pero quiero aclarar algo acerca de las traducciones bíblicas. Bien, vamos a leer. Job 5, 3 al 27, lo tenemos en pantalla. He visto a los necios, dice Elifaz, triunfar momentáneamente en la vida, pero después llega la calamidad repentina, sus hijos quedan abandonados y lejos de toda ayuda, los oprimen en el tribunal y no hay quien los defienda. Su cosecha la devoran los hambrientos, aun cuando esté rodeada de zarzas, dice, los sedientos jadean tras su riqueza, el mal no germina del suelo ni la aflicción brota de la tierra, pero la gente nace para tener problemas tan cierto como que las chispas vuelan del fuego. Fíjense que esto, como les decía, está reflejando el pensamiento de la época. Entonces, poéticamente está reflejando el pensamiento de la época. Si yo, dice, bueno, este Elifaz tenía un yo agrandadito, ¿no? Parecía un argentino, pero bueno, dice, si yo estuviera en tu lugar, me acercaría a Dios y le presentaría mi caso. Es un cara dura. Job le está diciendo, yo no hice nada, lo ignora completamente y dice, si yo estuviera en tu lugar, me acercaría a Dios y le presentaría mi caso. Él hace grandezas demasiado maravillosas para comprenderlas. Dice, y realiza milagros incontables. Él envía lluvia a la tierra y agua a los campos. Él hace prosperar a los pobres y protege a los que sufren. Él frustra los planes de los que traman para que el trabajo de sus manos no prospere.
Él, Dios, dice, atrapa a los sabios en su propia astucia y desbarata sus ingeniosas maquinaciones. Encuentran oscuridad en pleno día y andan a tientas al mediodía, como si fuera de noche. Él rescata a los pobres de las palabras hirientes de los fuertes y los rescata de las garras de los poderosos. Por fin los pobres tienen esperanza y las fauces de los malvados son cerradas. Pero considera la alegría de aquellos a quienes Dios corrige. Cuando peques, no menosprecies la disciplina del Todopoderoso. Le está diciendo a Job, y Job dice, yo no pequé, pero lo ignora, como lo estamos diciendo. Pues aunque Él hiere, también venda las heridas. Él golpea, pero sus manos también sanan. Te rescatará de 6 desastres, aún en el 7º te guardará del mal. Te salvará de la muerte en tiempo de hambre y del poder de la espada en tiempos de guerra. Estarás seguro ante la calumnia y no tendrás miedo cuando llegue la destrucción. Te reirás de la destrucción y del hambre y no tendrás terror de los animales salvajes. Estarás en paz con las piedras del campo y los animales salvajes estarán en paz contigo. Sabrás que tu hogar está seguro cuando revises tus posesiones, no te faltará nada. Tendrás muchos hijos, tus descendientes serán tan abundantes como la hierba, llegarás a la tumba de edad avanzada, como una gavilla de grano cosechada a su debido tiempo. Hemos estudiado la vida y resulta que todo esto es verdad. Escucha mi consejo y aplícalo a ti mismo. Usted se hace en su mente la imagen de esta escena. El pobre Job sentado en la tierra lleno de llagas, rascándose con un pedazo de teja, con un pedazo de ladrillo del dolor, sangrando, habiendo perdido a sus hijos, habiendo perdido sus posesiones, todo herido. Y este otro viene y le dice, eres culpable de todo lo que te pasa, te tienes que arrepentir. Y Job le dice, tengo la conciencia tranquila, ahora lo vamos a leer, tengo la conciencia tranquila, yo no hice nada. Y estos siguen golpeándolo y golpeándolo. Pero vamos a analizar un poquitito lo que dice Elifaz. Todo lo que dice, primero, número 1, acerca de la misericordia de Dios es correcto. Es un poema hermoso, porque él describe a Dios como ese ser misericordioso que se apiada de las personas que le buscan y los consuela y los ayuda. Y todas esas palabras que dice acerca de Dios son correctísimas. No están aplicadas en el lugar correcto, pero son correctísimas. Todo lo que piensa de Job, eso sí, es incorrecto. Y nosotros ya sabemos que es incorrecto porque Dios mismo en el capítulo 1 dice, es un hombre intachable. Intachable significa que nadie puede decir nada acerca de él. Dios mismo certifica que Job era una buena persona. Y Job dice, yo tengo conciencia de que soy una buena persona. Por supuesto, me equivoco, pero pido perdón. Él lo decía, yo sacrifico por si quizás yo o mis hijos nos equivocamos. Fíjense hasta qué punto. Es como el rey David que decía, Señor, te pido perdón de los pecados que no conozco que cometí, que me son ocultos, porque a veces hago cosas sin darme cuenta y estoy ofendiéndote, me equivoco. Te pido perdón hasta por eso. El pobre Job hasta por eso le pedía perdón. Elifaz, con su forma de actuar y pensar, no representa al Dios que dice servir. Y aquí entramos en el punto central de la clase de hoy. No representa con sus palabras al Dios que está describiendo. Y él, en teoría, como nosotros, somos embajadores, hablamos en nombre de Dios. Cristiano, ahora yéndonos al Nuevo Testamento, ¿no? Significa, por supuesto, seguidor de Cristo, pero una de las acepciones de la palabra cristiano significa Cristo chiquito, Cristo pequeño. Entonces, cuando a los cristianos allá en los primeros años le decían cristianos, era como decirle
cristitos, cristos chiquitos. ¿Por qué? Porque representamos a Dios, representamos al Señor Jesucristo con lo que decimos y cómo actuamos. Y la pregunta es, ¿qué Dios represento yo? Elifaz definitivamente había mostrado a un Dios misericordioso, pero él no lo estaba representando. Exactamente todo lo opuesto. Él no estaba representando al Dios que servía. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:20, así que somos embajadores de Cristo. Un embajador es la representación de Cristo. Nosotros somos la representación en tierra de Cristo, lo representamos. Cuando nosotros actuamos, estamos actuando en nombre de Él. Elifaz se presenta a sí mismo como muy espiritual, pero a la luz del Nuevo Testamento, está todo escrito, lo descubrimos como muy religioso. Yo no sé si vamos a poder avanzar demasiado sobre todos estos temas, pero antes de llegar al tema de la misericordia, que es el tema fundamental de esta clase, no puedo dejar pasar este asunto de la relación versus la religión. Cuando estamos en una verdadera relación con Dios, y cuando simplemente somos parte de una estructura religiosa. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesús identifica perfectamente la diferencia. Y fíjense, una de las primeras cosas que nos dice el Señor Jesús, y vamos a verlas rapidito, la primera al menos, y después vamos a cortar y vamos a ir a la segunda parte de la clase. Pero la primera, el Señor Jesús nos dice, los religiosos anteponen la ley a la misericordia. Y por supuesto, ahora cuando vamos a trabajar sobre el Nuevo Testamento, tenemos que estar pensando en esto que le decía Elifaz a su amigo Job, allí sufriendo, sentado en la tierra, lastimándose de tanto que le picaban las ampollas y las llagas, y el otro parado allí, dándole un sermón totalmente desubicado. El Señor Jesús nos dice la diferencia entre un religioso y una persona que tiene una relación viva con Dios, que lo comprende, que se relaciona con Él constantemente. Fíjense, los religiosos anteponen la ley a la misericordia, y el Señor Jesús nos cuenta esto en Marcos, en los primeros 5 versículos del capítulo 3, y dice, Jesús entró de nuevo en la sinagoga y vio un hombre que tenía una mano deforme. Como era el día de descanso, los enemigos de Jesús, fíjense este detalle, lo vigilaban de cerca, y si sanaba la mano del hombre, tenían pensado acusarlo por trabajar en el día de descanso. Jesús le dijo al hombre con la mano deforme, ven y ponte de pie frente a todos. ¿Se imaginan el templo? Lo llama ahí al escenario, al púlpito, lo llama allí adelante a la plataforma y le dice, ven, ven. Y ahí llega el hombre con su mano deforme, tullida, lastimada, y le dice, ponte de pie frente a todos. Y luego, imagínense el hombre ahí al lado del Señor Jesús y se dirige a todos sus acusadores y les pregunta, ¿permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso? ¿O es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla? Pero por supuesto, dice la Biblia, ellos no quisieron contestarle. Jesús miró con enojo a los que lo rodeaban, profundamente entristecido por la dureza de su corazón. Entonces le dijo al hombre, extiende la mano. Así que el hombre la extendió y la mano quedó restaurada. Con esta historia que sucede allá en el templo, Jesús nos está describiendo la diferencia entre los religiosos y las personas que tienen una relación viva con Él. Vamos nuevamente. Los religiosos anteponen la ley a la misericordia. Anteponen las formas, anteponen las estructuras, anteponen lo que
a veces consideran doctrinas a veces agarradas de los pelos, porque ustedes saben, y lo dije muchas veces, que la Biblia tiene una parte de cultura, tiene una parte histórica y tiene una parte doctrinal. Y pero muchas veces la gente toma aspectos culturales y los transforma en doctrina. Por supuesto, podemos recordar montones de casos, desde aquel caso famoso que un predicador conocido decía hace muchos años que la televisión era la caja del diablo y había que tirarla al mar, y que si uno miraba la televisión o tenía una televisión en su casa, eso era pecado. O las personas que prohibían que las mujeres entraran con pantalones a la iglesia. Eso no es doctrina, eso es tomar partes de la cultura que relata la Biblia y convertirla en doctrina. O cosas históricas que relata la Biblia y convertirlas en doctrina. Y hacer doctrinas rígidas, básicamente de hombres, y aplicarlas con rigurosidad y por sobre la misericordia. Entonces, el Señor nos muestra que los religiosos anteponen la ley a la misericordia. Y ahora vamos a ver otro ejemplo de cómo identificar a un religioso. Lo vamos a ver en la segunda parte de esta clase. Por favor, no se vaya, descansamos un minutito y seguimos.